Lo recibimos nuevamente después de sus merecidas vacaciones al doctor Carlos Airavería. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Qué lindo. Gusto que haya llegado nuevamente. Lo echamos de menos, como dicen los... ¿Sí? Para mí esa es la máxima de las satisfacciones, que me hayan echado de menos. Y yo a ustedes. Bueno. Gracias. Estamos, evidentemente, toda Córdoba habla, pero sin mayores fundamentos, porque se nutre de la información, obviamente, periodística, que trata de ser lo más razonable, lo más curiosamente posible, de ser objetiva. Digo, curiosamente de ser objetiva porque es muy difícil no tomar partido en situaciones como las que tienen como víctimas a niños, a personas recién nacidas. Entonces, estamos hablando, obviamente, y no hace falta entrar en mayores precisiones, del neonatal. Entonces, para que la gente tenga una idea, ya se sabe cuáles han sido las posiciones que han expuesto los fiscales, que han sido dos, los fiscales, las posiciones de los querellantes, de los acusadores particulares, y ahora viene la parte de las defensas de los acusados. Hay tres bloques para caracterizar bien el cuadro y que la gente tenga una idea definida, porque en muchos lugares me hacen comentarios a mí como si yo estuviese presente en la sala siguiendo las alternativas del juicio. Y le digo que por una razón u otra no he estado presente y no he podido seguir las incidencias. Pero tengo una información que se nutre de comentarios de abogados, la prensa y también una percepción anterior a la realización del juicio, aunque el juicio es el que define todo. Lo primero que hay que destacar, que el juicio ha sido con jurado popular, y esta es la prueba de fuego, con jurado popular y con un tribunal muy equilibrado, muy sensato, muy prudente, muy razonable, presidido por la doctora Patricia Soria, de la Cámara Séptima del Crimen. Tenemos al jurado, este es el tema crucial de este proceso. Una prueba de fuego. Tantas personas involucradas, con distintas situaciones conflictivas, con distintas situaciones que pueden ser parangonadas o no a hechos de carácter delictivo, o algunas de omisiones, otras de negligencias, otras de encubrimiento, otras de nada. Entonces, ese jurado tiene una responsabilidad histórica, como probablemente no la ha tenido nunca nadie, ningún tribunal, con tanta cantidad de gente cuya situación depende de su decisión, de su resolución. Que la gente sepa que los que definen y resuelven son los jurados, primero. Pero las penas, si hubiese condenas, yo no puedo hoy decir que va a haber condenas, porque no tengo ningún argumento y ningún fundamento, las impone el tribunal técnico, no el jurado. No el jurado popular. Que quede bien en claro, el jurado puede hablar de la existencia de los hechos y de la participación de los acusados, o de la no participación de los acusados. Pero luego el tribunal técnico se ajusta en su decisión a las pautas que han sido fijadas, a las calificaciones que se han resuelto y definido, e impone o no las penas que entiende se ajustan a la responsabilidad de cada una de esas personas. Entonces, un primer bloque constituido por la actividad del jurado popular en orden a la atribución de responsabilidad, y luego el tribunal técnico, si hubiese pedidos que han sido mantenidos, aceptados y convalidados por el jurado popular, la calificación legal y la pena correspondiente. Este es un punto. Y quedan dos bloques. El primer bloque es el de la responsabilidad, funcionamiento, organización
y estructura del neonatal. Y allí entran en juego las responsabilidades desde su dirección, subdirección y todo el plantel que forma parte del trabajo que se cumplía en este centro que se considera un centro moderno, de avanzada y de mucha significación desde el punto de vista de la salud. Entonces, la responsabilidad que pudiera o no caberle a las autoridades de ese lugar es uno de los temas centrales. Ya dejamos de lado al jurado, al tribunal técnico con sus respectivas competencias y viene la parte del funcionamiento del neonatal, que es el lugar donde se han producido, lo he dejado para el final, los hechos más graves, que son las muertes de unos niños recién nacidos y que se está investigando no solamente cómo se produjeron, sino quiénes o quién tuvo a su cargo la responsabilidad de poner fin, si es que hubo alguien que puso fin a la vida de esos niños. Entonces, la actividad organizativa, de responsabilidad, de funcionamiento, de idoneidad, de capacidad, de técnica del neonatal. Y por último, lo más importante, he dejado a los imputados, he dejado a la persona a la que le han solicitado la pena de prisión perpetua. Como probable, presunta, para los que lo mantuvieron, segura, culpable de los crímenes que allí se han cometido, pero hay otros que piensan lo distinto. Allá, no solamente en el seno de la opinión pública, sino también en el seno de los propios abogados que participan y que intervienen. Hay mucha gente que dice, no puede ser posible que esta mujer... Hay otras que dicen, debe recaer sobre ella el peso de la ley, etc. Esos son los comentarios clásicos, habituales, que no tienen ningún tipo de diferencia con los que habitualmente se hacen. Algunas particularidades de la personalidad de esta enfermera han contribuido a generarle algún tipo de antipatía. Esto hay que decirlo. En cambio otros dicen, bueno, es el tipo de personalidad que tiene y con ese bagaje de personalidad, de formación, de ilustración, ha sido contratada y ha trabajado en centros privados y en centros oficiales. Y aquí viene el último tema, el de la responsabilidad de la política sanitaria de la provincia de Córdoba, que tenía la supervisión, el control, el monitoreo del neonatal, como de todos los centros asistenciales. Entonces se ha hecho caer el peso de una enorme responsabilidad sobre funcionarios de la política de sanidad o de salud pública de la provincia de Córdoba, con lo cual se abren dos variantes. Una impugnación de tipo político, que me parece que no debe corresponder examinarla de ninguna manera. Y una segunda es saber si cumplían con su rol de ese monitoreo, control, supervisión, seguimiento, etcétera, de las funciones no solamente del neonatal, sino del complejo sanitario de la provincia de Córdoba. Hay que distinguir bien entre lo político y lo funcional. Y hay que quedarse con lo funcional. Yo no creo que haya políticamente alguien dispuesto a exterminar, suprimir a personas que se encuentran en fase de asistencia. Esto es muy importante tenerlo presente. No alcanzo a entender cómo alguien que tiene una responsabilidad jerárquica en el mundo de la salud se proponga
causar daños a aquellos a los cuales debe brindarle el máximo de atención, tutela, etc. Usted sabe, la salud, la seguridad, la educación son los principios básicos de un sistema regularmente abierto y funcional. Y hay un último tema que lo toco tangencialmente, que nadie lo ha tocado. Aquí hay en juego millones de pesos en concepto de indemnización si llega a prosperar la acusación. Millones de pesos. Tenemos un solo antecedente que lo vamos a utilizar brevemente, en el que la provincia no recurrió el resultado al que arribó el tribunal que juzgó a los policías que intervinieron en el caso de Blas. De Blas. Directamente la provincia aceptó el pronunciamiento y pagó de inmediato, en no sé cuántos días, en 30 días, lo que correspondía en concepto de indemnización. ¿Qué hará la provincia aquí en este caso si llega a haber algún tipo de responsabilidad, de incriminación y de condena para los miembros prominentes o no prominentes de su plantel de profesionales de la salud? ¿Aceptará el veredicto del tribunal y la indemnización que mande pagar o la impugnará? Este es un tema, porque aquí hay, detrás de toda esta historia, millones de pesos en concepto de reparación del perjuicio causado. Pero también, aún no habiendo mayores responsabilidades, como se trata de personas que han estado internadas en un centro asistencial del Estado, lo mismo el Estado va a tener que correr con las consecuencias económicas de los actos de sus funcionarios, sean o no sean condenados. Ahora, doctor, no sé si usted lo dijo o se me escapó a mí, puede ser que los funcionarios hayan sabido, sin que esto signifique que haya un plan, digamos, político para exterminar chicos, digo que hayan sabido y hayan dejado correr la cosa para ver si pasaba, si no pasaba, se ocultaba. Eso se probó en el juicio, está... Los funcionarios, no sé si se probó en el juicio, algunos tienen una opinión, otros tienen una opinión distinta. Los funcionarios tienen miedo. Tienen miedo según la escala jerárquica en la que se encuentran colocados a sus superiores jerárquicos, valga la redundancia, a sus superiores. Tienen miedo, están como cohibidos, como inhibidos. No tienen el grado de independencia porque hay que brindarle confianza. Y si usted no tiene en sus funcionarios, en el área que corresponda, sea de arquitectura, de ingeniería, de vialidad, de salud, de justicia, lo que sea, confianza en sus funcionarios, los tiene que reemplazar y proceder a hacer un nuevo diseño de política. Eso no sé si ya ha sido discutido en esta historia. Pero porque una cosa es si sabían lo que estaba ocurriendo y no lo denunciaron, lo ocultaron. Si sabían... Y otra cosa es que haya ocurrido y que ellos hayan cometido el error de no controlar. Si sabían, lo ocultaban. Sí. Y si lo ocultaban, entonces... Es grave. Eso es mucho más grave. Eso es grave. Eso es grave y está tipificado en la ley. Por eso hay escalas sancionatorias en la pena que se han pedido. Advierta usted que entre un querellante y el fiscal que mantuvo la acusación hay diferencias abismales en orden a la pena que se ha solicitado y en orden a la responsabilidad que se le ha atribuido. Porque por momentos parecía que, por ejemplo, para terminar, al ministro de Salud prácticamente parecía que iba a terminar siendo, por la cuestión de la pandemia, como un héroe. No hay nada que tenga que ser materia de animosidad en contra de un funcionario. Hay que tener lo que dije al comienzo, objetividad. Objetividad, claro. Y sacarse de encima todo tipo de peso político y de adscripción a una idea determinada. Estamos en un proceso penal. Si hubo ocultamiento, cargarán con las consecuencias. Si hubo negligencia,
cargarán con las consecuencias. Y si hubo un desconocimiento, habrá que ver por qué se produjo ese desconocimiento. Muchas gracias, doctor. Gracias a Y ustedes. bienvenido, lo esperamos la Muy semana amable, que viene. muchas gracias. Gracias.